La historia comienza mostrando a Carolina corriendo desesperadamente detrás de su hermana, pero por más que lo intenta, nunca consigue alcanzarla. En un momento determinado, tropieza y cae al suelo. Antes de que pueda levantarse, su hermana simplemente la mira y esboza una sonrisa aterradora, capaz de ponerle la piel de gallina a cualquiera. En ese instante, Carolina despierta completamente asustada, dándose cuenta de que todo había sido una pesadilla bastante extraña. Poco después, descubrimos que la familia Sánchez es la única casa ducal existente en todo el reino de Celestia. A lo largo de generaciones, su nombre quedó grabado en la historia del reino gracias a las innumerables hazañas realizadas por sus integrantes. En algunos períodos, sus miembros fueron conocidos como los caballeros más poderosos del país. En otros, ocuparon el cargo de cancilleres y ayudaron a mantener la estabilidad de la nación. Por eso, la Casa Ducal Sánchez siempre fue considerada un verdadero símbolo de esperanza para todo el reino. Fue en esta familia tan respetada donde nacieron dos hermanas. La mayor, Flora, siempre demostró un talento extraordinario en todo lo que hacía. Carolina, en cambio, era completamente diferente. Llevaba una vida común y no poseía ninguna habilidad que llamara la atención. Dentro de la Casa Ducal Sánchez, su existencia era considerada prácticamente inútil. A pesar de pasar noches enteras sin dormir y dedicar todo su esfuerzo a mejorar, jamás logró alcanzar el mismo nivel que su hermana. La escena cambia a una gran fiesta organizada por la familia, donde prácticamente todos los invitados quedan maravillados con la impresionante belleza de Flora. De repente, una joven cae al suelo como si hubiera recibido una fuerte bofetada en el rostro. La madre de la muchacha entra en pánico y sugiere llamar a un médico de inmediato. Sin embargo, Flora interviene diciendo que ella misma puede resolver la situación. Sin perder tiempo, utiliza su magia para curar a la joven delante de todos, dejando a los presentes completamente asombrados por lo que acaban de presenciar. Después de esa demostración de poder, todos empiezan a creer que Flora, sin duda, conseguirá obtener el título de santa. A continuación, se explica que ese título existe exclusivamente en el reino de Celestia, y solo puede concederse a las personas capaces de dominar una magia sagrada de nivel excepcional. Mientras los invitados no escatiman elogios hacia Flora, basta con que miren a Carolina para empezar a comentar que no posee ningún talento. Con una sonrisa provocadora, Flora pide que todos dejen de hablar de esa manera sobre su hermana, afirmando que Carolina podría terminar sintiéndose triste. Sin embargo, su verdadero objetivo era humillarla aún más. De forma claramente irónica, les pide a todos que se disculpen con Carolina al mismo tiempo. Sin darse cuenta de la maldad detrás de sus palabras, todos se giran hacia Carolina y le piden perdón por los comentarios crueles que habían hecho. Acto seguido, Flora se acerca lentamente, se inclina hasta su oído y le pregunta si fue doloroso escuchar la verdad. Después de todo, para ella, Carolina siempre fue el mayor fracaso de la Casa Ducal Sánchez. Antes de alejarse, Flora incluso le agradece por haber servido únicamente como el escalón que utilizó para ascender aún más en la jerarquía. Más tarde, durante el viaje de regreso a casa, Flora pregunta si le ocurre algo a Carolina, ya que parece estar inconforme con alguna situación. Inmediatamente después, deja claro que, aunque realmente exista algún problema, eso no representa la menor diferencia para ella. Incluso afirma que solo está viajando junto a su hermana porque su padre se lo exigió. De lo contrario, jamás subiría al mismo carruaje que Carolina. Con un aire de superioridad, Flora añade que Carolina debería sentirse agradecida por viajar junto a alguien que muy pronto se convertirá en una santa. Sin dejar de provocarla, Flora mira fijamente a Carolina y le pregunta si tiene algo que decir o si un fracaso siquiera sabe cómo debe tratar a alguien claramente superior. Después comienza a burlarse de su apariencia. Comenta que Carolina no heredó el cabello blanco de su padre ni el hermoso cabello negro de su madre. Al contrario, dice que su cabello parece estar cubierto de polvo. Sin embargo, según Flora, ese ni siquiera era el peor detalle. Sus ojos rojos como la sangre eran todavía más extraños. Ella misma había heredado los ojos rosa claro de su madre, mientras que Carolina parecía no haber heredado los ojos de nadie. Por esa razón, Flora llega incluso a decir que empieza a dudar de que Carolina sea realmente su hermana de sangre. Algunas personas suelen comentar que Carolina se parece bastante a su madre, pero Flora asegura que eso no es más que una broma de mal gusto, ya que solo ve a Carolina como una carga. Cada una de esas palabras hiere profundamente a Carolina,
provocando un fuerte dolor en su pecho. No quería seguir escuchando aquellas ofensas y solo deseaba que Flora se detuviera antes de mencionar el tema que más la lastimaba. Pero, sin mostrar la menor compasión, Flora declara que la verdadera responsable de la muerte de su madre fue precisamente Carolina. A continuación, se explica que Carolina jamás conoció a su madre, la duquesa Karen Sánchez, pues ella falleció a causa de una enfermedad poco después de dar a luz. Aún así, Flora continúa insistiendo en el tema y afirma que su madre era una mujer extraordinaria, considerada por muchas personas prácticamente una santa. Precisamente por eso, asegura que jamás podrá perdonar a Carolina por haberle arrebatado la vida a su propia madre. En cuanto llegan a la mansión, el mayordomo informa que el duque desea hablar con Carolina de inmediato. Sin demora, ella se dirige al despacho de su padre. Al entrar, él le pide que primero salude al muchacho, que ya la estaba esperando en el lugar. Carolina se presenta educadamente, diciendo únicamente su nombre. El joven responde que se encuentra allí ocultándose de otras personas y, por ese motivo, le pide que hable lo más bajo posible para que nadie descubra su presencia. El muchacho rompe el silencio preguntándole a Carolina si tiene novio. Antes de que ella pueda responder, su padre interrumpe la conversación y le pide que deje de lado ese tipo de preguntas, ya que no era el motivo por el que se encontraban reunidos allí. El rey está de acuerdo y afirma que no volverá a tocar ese tema, pues conoce perfectamente la verdadera razón de aquella reunión. Explica que el plazo para formalizar la alianza regional con el Imperio de Malcasias está llegando a su fin. Sin embargo, surgió un grave problema cuando un noble de Celestia terminó ofendiendo a la duquesa del Imperio de Malcasias, quien, además de ocupar un cargo importante, también es la hermana del actual emperador. Era evidente que un incidente de semejante magnitud no podía ser ignorado. En una situación normal, el responsable, sin duda, recibiría algún tipo de castigo. Sin embargo, pocos días antes, un emisario enviado directamente por el imperio apareció con una propuesta inesperada. Afortunadamente, su intención no era romper las relaciones diplomáticas entre ambos países. Aún así, el incidente debía resolverse de alguna manera. Como solución, el imperio propuso un matrimonio político que involucraba al segundo príncipe de la familia imperial. En ese momento, se explica quién es ese hombre. Su nombre es Edward Ruby, el segundo príncipe del Imperio de Malcasias. Se hizo conocido por poseer un talento extraordinario tanto con la espada como con la magia. A lo largo de numerosas batallas, acumuló incontables logros militares y convirtió a la Orden Fénix de las Llamas Ardientes en una organización famosa en prácticamente todo el mundo. Ante semejantes hazañas, surge de forma natural la duda sobre por qué Edward nunca recibió el título de héroe. La respuesta es simple, pero aterradora. Su crueldad durante los combates era tan grande que no hacía distinción entre soldados, mujeres o niños. Debido a esa forma de actuar, el pueblo comenzó a verlo como alguien incapaz de sentir compasión o misericordia. No tardó en ganarse el temido apodo de segundo príncipe amante de la guerra. Volviendo al tema principal, el príncipe explica que Edward necesita elegir una esposa muy pronto. Sin embargo, encontrar una candidata adecuada ha resultado mucho más difícil de lo que imaginaban. Como pertenece a la familia imperial, la elegida debe poseer obligatoriamente un alto estatus social. El problema es que las hijas de las principales familias nobles ya están comprometidas o casadas. Además, Celestia no puede prescindir de Flora, ya que es considerada la principal candidata para convertirse en la próxima santa del reino. Al escuchar toda la explicación, Carolina pregunta, todavía sorprendida, si pretenden casarla con Edward. El rey responde que sí. En ese instante, Carolina comprende perfectamente el motivo de la elección. Hay muchas personas capaces de ocupar su lugar dentro de la familia. Sin embargo, nadie sería capaz de reemplazar a Flora. Precisamente por eso, decidieron enviarla a ella. Después de aclarar toda la situación, el rey retoma el tema que había quedado interrumpido anteriormente. Vuelve a preguntarle a Carolina si actualmente tiene algún novio. Ella responde con calma que nunca ha tenido a nadie. Entonces, el rey le pide oficialmente que acepte casarse con Rudy. Sin mostrar resistencia, Carolina decide aceptar la propuesta. El rey se pone de pie e informa que su viaje comenzará dentro de pocos días. Antes de dar por terminada la conversación, pide que todo lo hablado en aquella sala permanezca en el más absoluto secreto. En cuanto él se marcha, el padre de Carolina coloca una mano sobre su hombro y le dice que, si no desea seguir adelante con ese matrimonio, intentará hablar con el rey para cancelar por completo el acuerdo. Carolina responde que,
Si rechazara la propuesta, quizá pondría en peligro a todo el reino. Su padre le pregunta de inmediato cómo puede decir algo así. Aunque comprende la importancia política de aquella decisión, no puede quedarse callado mientras ve que su hija es enviada a otro país contra su propia voluntad. Para él, Carolina siempre ha sido una hija sumamente valiosa. Sin poder creer lo que acaba de escuchar, Carolina le pregunta si realmente piensa de esa manera. Decidido, el duque afirma que tiene la intención de cancelar el matrimonio. Emocionada, Carolina admite que durante toda su vida creyó que nunca había sido amada por su propia familia. Su padre responde que jamás permitiría que pensara algo tan doloroso y, sin dudarlo, la abraza con todo su cariño. Aun después de eso, Carolina decide mantener su decisión de aceptar el matrimonio. El duque le pregunta una vez más si esa es realmente su voluntad. Carolina confirma que sí y dice que, si puede ser útil para su familia, hará ese sacrificio con gusto. Su padre sonríe con orgullo y comenta que Carolina se parece mucho a Karen. Según él, su bondad, su constante preocupación por los demás y su disposición para ayudar sin escatimar esfuerzos son exactamente las mismas cualidades que poseía su madre. Al escuchar esas palabras, Carolina le pide que le cuente más historias sobre Karen. Antes de partir hacia otro país, le gustaría conocer mejor a la mujer que nunca tuvo la oportunidad de conocer. Esa misma noche, padre e hija pasan horas hablando sobre Karen Sánchez. El duque recuerda sus historias favoritas, habla de todo aquello que más le gustaba hacer y explica que, hasta el último instante de su vida, jamás guardó rencor hacia ninguna persona. Mientras tanto, una de las sirvientas escucha a Carolina riendo junto a su padre y corre de inmediato para contarle la novedad a Flora. Al entrar en su habitación, comienza a relatarle diversas informaciones, aunque esa conversación no es mostrada al público. A la mañana siguiente, Carolina acompaña a su padre hasta la tumba de Karen. Al observar la forma en que él se comporta frente a la lápida, Carolina comenta que nunca imaginó que fuera una persona tan romántica. Era la primera vez que llevaba a su hija para hablar directamente con su madre. Frente a la tumba, Carolina dice que se encuentra bien, aunque ha recibido la misión de casarse con el príncipe de Malcasias. Cree que quizá esa sea su última visita a aquel lugar. Después de unos segundos de silencio, hace una pregunta que había guardado en su corazón durante muchos años. Le gustaría saber si su madre habría considerado una buena decisión haberla traído al mundo. Carolina continúa diciendo que, entre la nobleza del reino de Celestia, todos la conocen únicamente como el fracaso de la casa ducal Sánchez. No posee una inteligencia extraordinaria, ni tampoco ningún talento especial. Además, pasó toda su vida creyendo que fue la responsable de la muerte de su propia madre. Incapaz de soportar ese peso por más tiempo, rompe a llorar frente a la lápida. Su padre le pide de inmediato que deje de repetir esas palabras tan crueles sobre sí misma. En ese instante, una suave brisa acaricia el rostro de Carolina. Al sentir aquel agradable viento, sonríe levemente y le agradece a su madre por creer que, incluso sin estar presente, sigue protegiendo a su hija. Cuando cae la noche, Carolina comienza a preparar su equipaje para el viaje. En ese momento, Flora aparece en su habitación únicamente para confirmar la noticia sobre el matrimonio. Sin mostrar la más mínima amabilidad, afirma que Edward es una persona terrible y que alguien tan fracasada como Carolina jamás será verdaderamente amada por él. Después de decir todo lo que quería, simplemente se da la vuelta y se marcha. Llega entonces el momento de la despedida. Antes de abandonar la mansión, Carolina le agradece a su padre por haber ido a acompañarla hasta su partida. Él la abraza con fuerza y le dice, lleno de orgullo, que se siente inmensamente feliz de que ella haya nacido del amor entre él y Karen. Ambos terminan llorando juntos. Antes de que Carolina se marche, el duque le hace un último pedido. No necesita ser la mejor en absolutamente nada. Su único deseo es que su hija consiga vivir una vida feliz. Algún tiempo después, Carolina finalmente llega al lugar acordado. Allí la esperaban los integrantes de la Orden Fénix de las Llamas Ardientes. Como todo el viaje debía mantenerse en secreto, ella viajaría junto a los caballeros que regresaban de una expedición rumbo al Imperio de Malcasia. De esa manera, nadie sospecharía la verdadera identidad de la joven ni el motivo de aquel viaje. En cuanto llega al grupo, Carolina se presenta educadamente. Poco después, el propio príncipe camina en su dirección. En el instante en que posa los ojos sobre él, Carolina queda completamente aterrorizada por su imponente presencia. De esa manera, el primer episodio llega a su fin.